¿Y qué onda? Entonces continuamos con esta miniserie que estamos teniendo de la Reforma Protestante. Este video es 5 razones que no soy reformado, pero 5 cosas que respeto de ellos. Eso es un poco más genérico de reformados. El video pasado era los 5 puntos de calvinismo. Quizá me viente un video más del enfoque teológico de Martín Lutero. Creo que ya lo hemos hablado mucho, pero como en partes. Creo que sería chido como que sentarme a decirte: eso es la razón de la reforma y eso es lo que creía Martín Lutero y eso es lo que decían los opositores. Entonces veremos, todavía no estoy convencido si ese va a ser el último video de esta serie o si vamos a tener uno más. Okay. 5 razones que no soy reformado. Una razón que no soy reformado es por la teología que tienen la mayoría de reformados en cuanto a la soberanía de Dios y el sufrimiento. La mayoría de reformados enfatizan la soberanía de Dios y eso está bien, pero cuando hablamos del sufrimiento, la idea de muchos reformados es que Dios permitió esto para desarrollar en ti mayor virtud. Y eso es cierto. Ya reformados más intensos casi dicen todo lo que sucede es porque Dios quiere. Y ni al caso, pero no es la mayoría de reformados. Sin embargo, lo que yo veo en la Biblia no es Dios sabe lo que está haciendo o Dios preparó esto. Lo que yo veo, Jesús ve a su amigo muerto y llora al pie de la tumba y no dice: ese es el plan de Dios, no lloren porque Dios sabe lo que está haciendo. Él llora con los que lloran. Cuando está en medio de la barca, en la tormenta, Jesús no dice: es la voluntad de Dios que estemos en esa tormenta. No, Él reprende las olas. Y de hecho, esa historia está curiosa porque antes de la tormenta reprende un demonio, reprende la tormenta y luego reprende otro demonio, como que haciendo como referencia quizá al poder que Dios tiene sobre la oposición del enemigo y como el enemigo es el que envía las tormentas y Dios está ahí para calmar las tormentas. Hay una persona que se acerca a Jesús y le dice: si tú quieres puedes sanarme, y dice la Biblia que Jesús se enojó y le dijo: sí quiero. Como que esa idea que de alguna forma Dios no quiere que seas sano, Dios quiere que seas santo, entonces por eso te envía la enfermedad. No creo que así funciona. Yo veo un Dios que es compasivo, que nos acompaña en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos. Segunda razón que no soy reformado es por la escatología. Escatología es la teología de los últimos días. La mayoría de reformados, no todos, la mayoría de reformados creen que el Apocalipsis narra sucesos del primer siglo. Y ahora llevamos la historia de la iglesia y yo te puedo decir que la gran mayoría de personas a lo largo de la historia de la iglesia, incluyendo las primeras cuantas generaciones de cristianos, creían que el Apocalipsis en su mayoría, llegando hasta el final, hasta el capítulo 18-19, narran sucesos del primer siglo. Sin embargo, lo que yo veo al leer el Apocalipsis es difícil. O sea, Apocalipsis no es un libro sencillo de estudiar, pero hay muchas cosas que veo ahí que sí veo un juicio divino que va a ser desatado en la tierra. Ahora, eso es poco popular dentro de los círculos que de repente me llevo a topar con personas que creen en la resurrección entre los muertos y que el fin de la segunda venida de Jesús no es la destrucción del mundo, sino es la renovación del mundo, y entiendo todo eso. Pero hablando de los reformados, la gran mayoría de reformados no creen en como un juicio, no creen en el rapto. Yo sí creo en el rapto, aunque ya para muchos no sea algo popular. De hecho, quizá debería hacer un video como que hablando de por qué, porque sí es un tema controversial, pero hay muchas cosas en Apocalipsis que obviamente son simbólicas y Apocalipsis mismo dice que son simbólicas. Sin embargo, la tendencia del libro es que va a haber un juicio divino sobre todo el mundo y no creo que hemos visto ese juicio aún. La tercera razón que no soy reformado, los reformados tienen algo que se llama que creen en los pactos. Eso también es un tema amplio, pero ellos creen que Dios se mueve a través de diversos pactos y que el pacto que Dios tenía con Israel llegó a su culminación y ahorita tiene un pacto con la iglesia. Sin embargo, yo sí creo que
Dios sigue teniendo un plan activo para Israel y que Dios va al final de los tiempos, una vez más regresando a lo de Apocalipsis, a restaurar a Israel. Cuando Jerusalén cae en el año 70, deja de existir Israel como una nación y siguen habiendo muchísimas promesas para Israel que el Mesías iba a reinar desde Jerusalén y todo esto. Y cuando una vez más es restablecido Israel como un estado, como que se abren las puertas para que algo que muchas personas ni siquiera hubieran considerado como una posibilidad, que exista un Estado en Israel, que exista una restauración de Israel como pueblo en esa parte del mundo, que el Monte de los Olivos, que es donde va a regresar Jesús, esté en posesión de Israel. Yo sigo creyendo que Dios tiene un plan para la salvación de Israel. Si ves en Romanos 9, 10 y 11, que es un libro escrito a gente que no es judía, da tanto hincapié en que Dios va a ser fiel a su pueblo, aunque su pueblo lo rechace, y que al final de los tiempos Dios va a tener misericordia de todos ellos. Eso no es popular dentro de círculos reformados. 4. Su enojo y agresividad. Ahora, no todos, pero me ha tocado muchos reformados que son muy agresivos, que los escuchas y simplemente se escuchan enojados con otros cristianos. Eso no es lo que veo en Jesús. Eso no es lo que veo en los apóstoles que hablaban de la unidad dentro de la iglesia. Muchos reformados suelen ser separatistas, no creen en los dones del Espíritu Santo algunos, entonces como que son como antipentecostales y yo no soy totalmente pentecostal, pero mucha de mi teología también se deriva del pentecostalismo y yo soy raro, como que no me fijo a ninguna a ningún bando, pero sí me duele ver cómo cristianos se atacan entre sí. Y número 5, que creo que lo estaba diciendo, es se separan de otras denominaciones. No quieren como invitar a predicadores que no piensan exactamente igual que ellos, no quieren convivir con y obviamente estoy generalizando. Hay un chorro de reformados muy chidos, yo escucho a muchos reformados muy chidos, pero si mucha gente me pregunta ¿por qué no eres reformado? Y jamás me había puesto como a grabar un video para explicarlo. Esas son las razones por las cuales no soy reformado. Una vez más, amo a los reformados, no lo tomes personal, simplemente es las razones que yo no soy reformado. Ahora, 5 cosas que sí respeto y admiro de los reformados. Ahí les va. 1, su dedicación al estudio. La mayoría de reformados son muy entregados a leer, a conocer teología, a saber de Dios y producen muchísimo contenido muy, muy, muy bueno. Entonces, su dedicación al estudio. 2, Tim Keller. Amo Tim Keller. Y hay muchísimas personas reformadas que respeto y admiro y aprendo. John Piper, acabo de hacer una reseña de su libro, me encantan, pero para mí Tim Keller es una joya a nuestra generación. Ese señor, sus libros y sus predicaciones, Dios ha usado muchísimo en mi vida y él es reformado. Entonces, gracias a Dios por los reformados y gracias a Dios por Tim Keller. 3, enseñan la Biblia verso a verso. Para mí, la mejor forma de entender la Biblia es viéndola en una secuencia y entendiendo su contexto. Entonces, muy pocas iglesias enseñan la Biblia, libros completos en secuencia, pero la mayoría de reformados sí, y eso es algo que yo amo de ellos y hay muchos recursos muy buenos para aprender de la Biblia a través de enseñanza verso a verso. 4, enfatizan la historia de la iglesia. Es algo que se habla tan poquito, pero es tan importante. Y de las pocas personas protestantes, porque los católicos sí enfatizan mucho la historia de la iglesia, pero los pocos movimientos protestantes que enfatizan la historia de la iglesia son los reformados. Y 5ª y última razón que respeto mucho a los reformados es porque tienen un enfoque misionero muy chido. David Platt, Francis Chan son reformados que realmente han dado un empuje enorme en los últimos 10-15 años hacia las misiones y alcanzar a gente que no es del occidente, gente que no ha sido alcanzada por el evangelio, gente que no ha conocido ni escuchado el nombre de Jesús. Entonces, el movimiento reformado es chido. Si tú perteneces a una iglesia reformada, si tú eres
reformado, eres chido. Simplemente hay cosas de ese movimiento que a mí me hacen un poco de ruido. No todos son así, hay algunos que son mucho más moderados y a unos que son un poco más extremistas. Pienso en Paul Washer, pienso en John MacArthur. Yo los bendigo y les doy gracias a Dios por sus vidas, tienen muchas cosas buenas, pero no es un estilo con el cual me identifico mucho. Y esa es simplemente mi opinión. Entonces, espero que estos videos no se conviertan en como debates, simplemente es mi punto de vista y chido, Dios bendiga.